Bueno, no se olviden poner el presente, sí, que quede acá registrado en el chat. Así después cuando paso en el registro los tengo. Bueno, compartimos. Ah, se me tiró la compu. Meter en el freezer. Ahí está, ahí está. No, porque justo se puso a compartir pantalla, o sea que fue mucho. Bueno, a mí se me tildó la computadora también. Estamos igual. Sí, ¿ustedes ahí ven la Sí, yo lo diapositiva? puedo Sí, ver. sí. Sí, pero yo lo quiero apretar, aprieto F5 y no lea ni 5 horas. No, pues tenés que esperar que cargue todo, cuando te aparezca, que no te aparezca todo en gris. Sí, Ah, sí, es verdad. ahora está todo en gris. Por eso, esperá que se pongan de colores y ahí ya va a cargar. Claro. No tengo idea de Office, así que no O hacerle como, caso a Calda. creo que te pone una línea verde abajo de que está cargando. Creo. O solamente cuando se guarda, pero por ahí. No, acá no me puso nada. Ahí lo despertás, Juan, y a ver si se mete acá. Pero cuando lo abrí y estaba todo habilitado. Y ahora no sé qué pasa. Ahora lo voy a dejar de compartir. Está yendo la vieja, Juani. Ahora se mete. Ayudando a la doña. No, pero también tengo mi computadora que está re baqueteada, que ya no quiere la otra. Y encima que la No uso sos el todos los único. días, 11, 12 horas, lo uso todos los días. Termina destruida, Sí. pobre. La mía también pasó de usarla, no sé, 2 o 3 horas por día, que era cuando volvía de la escuela para ver los trabajos o hacer los informes, a usarla todos los días, la mayoría del día. Claro, golpeadísima. Se le exige bastante, se podría decir. Bueno, ahora ahí vi, me abrió la diapositiva, la pantalla completa en otra ventana, vamos a decir. Por eso es que estaba todo en gris. Pero dice macana, porque la que ya estaba la cerré. Y ahora quedó colgadísimo. Bueno, no importa, a ver si la puedo compartir igual acá. Si no, profe, ¿no querés que la comparta yo la diapositiva? La última. Claro. Y para mí me corre bien la compu. Espera, yo te digo, si la tomo acá. Dale, dale. Ahí está, Ahí vamos. está. Ahí Listo. se ve. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, lo que empezamos a ver ahora va a ser motores de corriente continua. Y nosotros el año pasado estuvimos trabajando con motores. Estuvimos viendo una parte de motores de corriente alterna. Lo vimos justamente en la parte de monofásica y trifásica. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a ver motores de corriente continua que van a ser prácticamente van a tener el mismo funcionamiento de la misma manera. Van a tener un rotor, un estator. Nada más que acá vamos a trabajar con lo que se llama un fenómeno que se llama fuerza contraelectromotriz, que ahora después lo vamos a ver más adelante. A ver si lo corro. Ahí está. Bueno, el principio de inducción electroneumática, que me dice que establece que todo conductor eléctrico se mueve dentro de un campo magnético, cortando líneas de fuerza que se induce en él. ¿Está bien? Esa es la fuerza electromotriz. Ustedes saben de que cuando se genera un campo, nosotros energizamos el motor, energizamos la parte del estator. Ahora vamos a ver todo eso. Energizamos la parte del estator, que sería la bobina que está pegada al costado de la carcasa. Nosotros cuando energizamos eso, se va a inducir un campo magnético, el cual, para que nuestro
nuestro motor o nuestro generador funcione, si fuese un generador, lo que haría es inducir fuerza electromotriz. Y si fuese un motor, lo que induce o lo que provoca dentro del estator es una fuerza contraelectromotriz que se opone a la que la crea. O sea, se opone a la corriente que la crea. Ahora vamos a ver. ¿Y la fuerza electromotriz qué es justamente? Es la tensión que va a generar, ahí lo acepto, Federico Schitti. Es la tensión que se crea que va a depender de qué? Va a depender de la inducción magnética. Buen día, digo. Buen día. Otra Juan. vez, profe, disculpa, entré con la cuenta de mi hermano. No pasa nada, Juan. No pasa nada. Juan, estás redormido. Poné Skitty presente y listo. O Juan Ignacio Skitty presente y ya está. Claro. Bueno, les decía entonces que para que exista una fuerza electromotriz tiene que existir una inducción magnética, o sea, un campo magnético. Y ese campo se corta, esas líneas de fuerza se cortan a través del inductor. Cuando el inductor empieza a girar, hay inductores que son de imán permanente, y en los casos de los motores de continua, los inductores también están bobinados. ¿Está bien? Entonces hay dos tipos de bobinados dentro de motores de continua. Está el motor, perdón, está el bobinado que está en el inductor, y está el bobinado que está en el rotor. Nosotros acá lo vamos a llamar inducido e inductor. ¿Está bien? Entonces al estator lo vamos a llamar bobina inducida o bobina de inducción, y al rotor lo vamos a llamar bobina del inducido, porque va a estar inducido, se va a mover, ¿sí? Se va a mover según el posicionamiento de las líneas de campo de fuerza. Todo esto, bueno, es la ley de magnetización, donde dice que dos polos se atraen, dos polos distintos se atraen y dos polos iguales se repelen. ¿Está? Entonces con ese criterio se crean las máquinas, tanto los motores como los generadores. Bueno, y acá tenemos la formulita de la fuerza electromotriz, que todo va a depender de la inducción magnética, que es la inducción en Tesla. Justamente, ¿qué es la inducción? Es los campos magnéticos que se crean dentro de las líneas de fuerza que se crean dentro de la máquina. La longitud del conductor y la velocidad de desplazamiento. Todo eso es un cóctel en el cual me crea una fuerza electromotriz. Bueno, después dice que esta fuerza inducida está presente tanto si la máquina funciona como rotor o como motor o como generador. Y en el caso del motor, debido al sentido, esperen que se me mueve el mouse, debido al sentido del campo magnético, recibe el nombre de fuerza contraelectromotriz. ¿Está? Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Cuando tenemos un motor, genera una fuerza contraelectromotriz, y cuando hablamos de un generador, genera fuerza electromotriz. ¿Está bien? El generador funciona a través de algo mecánico, de una transmisión mecánica. Al girar al rotor me produce una tensión, induce una tensión. En cambio, los motores se le entrega transmisión eléctrica y me lo transforma en mecánica. Entonces, a los motores lo que obtengo es un par motor. ¿Qué es un par motor? Un par motor es la fuerza que se aplica en el eje, la fuerza que se mide en el eje. De eso se tratan los motores. Acá los motores, el power del motor, digamos, se mide en eso, se mide en caballos de fuerza, que es la potencia, o se puede medir en HP, horsepower. CB, que sería caballo vapor. ¿Está bien? HP o CB. Y los dos están hay que sacar una relación en watt. Cuando hablamos de un CB son 736 watts, y cuando hablamos de un HP estamos casi en lo mismo, solo que uno es europeo y el otro es americano. ¿Sí? Cuando compramos un motor europeo viene en HP, y cuando compramos un motor americano viene en CB. Pero en sí la relación son casi iguales.
Uno tiene 736 y el otro 735. En números grandes, en motores industriales grandes, eso no varía mucho. La fuerza electromotriz la vamos a representar con una E, y la fuerza contraelectromotriz va a ser con una E'. Bien, ¿dónde se aplican ¿Cómo es la E'? Ahora que lo pienso. ¿Cómo? ¿Cómo es la E'? ¿La E'? Sí. La derivada prima o derivada segunda. Ah, ahí la vi. Perdón. Ok. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces No, ahí no la vemos había visto. una comita en la parte superior derecha. ¿Sí? Tiene una comita grabada ahí. Bueno, seguimos entonces. Esa es la forma de representar. Cuando vemos una E con una coma, es una fuerza contraelectromotriz. Si vemos una E sin la coma, es una fuerza electromotriz. Ok. Bueno, ¿dónde se aplican estos motores? Esa es una pregunta. Es muy difícil que en empresas o en fábricas sencillas, en fábricas que no son muy específicas, es difícil encontrar estos motores de corriente continua. Si son motores muy especiales, en el cual se trabajan en empresas donde requiere su servicio. Yo no tengo una empresa, no voy a montar una carpintería y voy y me compro un motor de corriente continua. Sí, en aplicaciones especiales como en el acero, en las minas, en los trenes eléctricos, ¿está bien? En el cual hay que hacer toda una transformación porque nosotros, el distribuidor eléctrico, a nosotros ¿qué Es nos del brinda? tema. Es de alterna. Entonces es una gran complicación también. Por eso digo, los motores de continua dentro de una empresa, dentro de una fábrica, perdón que, me voy a servir un poquito de agua, ¿sí? Dale. ¿Qué onda, Juanito? Ahí Bueno, volvimos. Jordan. Ahí volvimos. Ok. Bueno, les decía que dentro de una fábrica es más costoso hacer todo el proceso para que nuestra máquina de continuo funcione que por ahí comprar máquinas de alterna como monofásicas o trifásicas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, el por qué compramos o por qué las empresas como acero o minas o trenes eléctricos, fabricación de trenes eléctricos, trabajan con motores de continuo? Justamente por el par motriz, que pueden ser variadas dentro de un amplio intervalo sin perder su alta eficiencia. O sea, tienen alto poder de torque es el par motriz, tiene mucha fuerza en el eje, y no es necesario tener una gran máquina para poder lograr ese objetivo. Ustedes fíjense en los trenes eléctricos, lo rápido que caminan. Y no es que es una bestia el motor, sino que ocupa casi un medio andén el motor para mover semejante cuerpo y con la cantidad de personas y a la velocidad que va, es un motor bastante potente. Justo ayer estaba viendo un documental de trenes. No hay una razón de por qué, pero estaba viendo la del motor y claro, no sabía que era de continuo. Para mí era un motor monofásico o uno trifásico. Me parecía lógico, pero no sé. ¿Te parecía Después lo ilógico? aprendí. O sea, me parecía más lógico que usen un motor de esos porque la conexión con la red que distribuye para los trenes, viste, con la casa de contacto, Sí, si era alterna es más fácil de distribuir, con lo cual era claro. más sencillo que funcione. Pero como en las pantallas solares, lo transforman antes de llegar al motor y lo alimentan con continuo. Directamente, claro. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y estos motores necesitan esa transformación, necesitan una rectificación, necesitan pasar por un proceso de rectificación para poder trabajar. Por eso no todas las fábricas lo necesitan,
y sí en estas fábricas especiales que sí o sí tienen que requerir su servicio. Pero justamente por esta razón es que se usa. ¿Sí? Acá dice un amplio intervalo sin perder su alta eficiencia. Quiere decir que puedo tener un mejor manejo con este motor. Puedo frenar más rápido si quiero, puedo elevarle la tensión y le puedo exigir más torque, puedo bajarle la tensión y puedo reducirle la velocidad. O sea, se trabaja, dejen que pase el huevero, porque si no, me va a estar tapando. Estas cosas pasan cuando estamos en pandemia, ¿no? Llegó el huevero, me parece. ¿Eh? Aparte se me clavó acá, siempre a las 10:30 me clava acá enfrente de casa a gritar, el desgraciado. Te está diciendo que le compres, profe. No, ni en pedo, compro. Por ahí capaz que viene, los huevos del Maple huevo viene todo podrido. Y después, ¿a quién le reclamo? Yo de última voy, compro la avícola, y si está todo podrido, se lo revoleo en la persiana, y si está cerrado, y ya. A este no lo veo nunca más. Y lo espera que venga el otro día a las 10 y se lo tira. No, por ahí no vuelve, tipo, se da cuenta que lo cagó y no Claro, vuelve ahí. ya está, ahí no vuelve más. Estaba esperando que se lo compre nomás. Con que tenga 2 o 3 clientes en la cuadra esa, listo, ya no viene más. Nada, no sé, estoy jodiendo, no sé si lo vende. Igual no compraría. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Me olvidé. De lo de la eficiencia y todo eso. Que no lo pierdan. Ah, sí. De todas maneras, le buscaron la vuelta con los motores de alterna y encontraron la regulación de velocidad, regulación de torque. Por ahí no el torque, pero sí la velocidad, bajando la frecuencia. Ahora con los variadores de frecuencia se pudo obtener un resultado bastante similar a tener un motor de continuo. Nosotros llegamos a ver el año pasado variadores de frecuencia. O igual, más adelante en montaje, vamos a ver las aplicaciones de los motores de un variador de frecuencia. Vamos a ver la parte interna, cómo está creado el variador de frecuencia, y después vamos a ver la parte externa, o sea, la parametrización de él, y ustedes van a tener que parametrizar y van a tener que hacer trabajo sobre eso. Pero bueno, igual, de todas maneras, por más que estén los variadores de frecuencia, no dejaron de existir estos motores, siguen estando. De hecho, bueno, nosotros lo vemos en los trenes. Pero en estas fábricas se siguen fabricando miles de motores por año. No es que se dejó de fabricar y solamente quedan los motores que están y ya. Se siguen fabricando motores de continuo. Bien, esta es la constitución básica de una máquina de corriente continua. ¿Ves? Donde yo le decía que tenemos el inductor, que sería acá, agarrado al estator, donde está la carcasa, ¿sí? Y tenemos los campos, los polos, polo norte y polo sur. Después tenemos el inducido, ¿sí? Que es el rotor, que también tiene unas ranuras donde van los devanados. Los devanados son las bobinas, ¿sí? Los dos tienen devanados. Y nuestro estator va conectado a la red, y nuestro rotor también va conectado a la red, pero a través de lo que se llaman colectores. ¿Está bien? No sé si alguna vez desarmaron Motor de continuo. una atornilladora. Una atornilladora. ¿No? Pero una moladora sí, no es lo mismo el motor. Sí, pero la moladora es de corriente alterna. No me acuerdo. Sí, pero desarmé uno de continuo y lo desarmé del motor también. Bueno, sí, la moladora también tiene un armado bastante similar a esto. Sí, pero no me acuerdo de qué era, porque viene yo con carbón. creía que era una moladora. Bueno, el Yo colector. creo que para el auto. El colector es donde se apoyan, bueno, también un burro de arranque. Sí. Un burro de arranque tiene los carbones, que serían las escobillas, que hacen contacto en el colector. Y el colector es donde vienen a descargar todas las conexiones
de las bobinas van todos ahí y se ponen opuestos. Supongamos que tengo todo un enrollado acá, conecto en una de las delgas y la otra punta lo voy a poner de la manera opuesta, para que cuando las escobillas que están a 180 grados toquen, hagan contacto, haga justamente contacto sobre esa bobina. ¿Está bien? Bueno, acá no se ven las escobillas, pero seguramente en otra diapositiva, en otra laminilla, dirían los profes viejos, en otra laminilla vamos a ver eso, Ok. escobillas, quiero decir. Bueno, vamos a cambiar. Ahí está. No, estaba copiando. Ah, perdón, dígame cuando pase. Igual Ok, ya me ok. queda 1 minuto y 10 segundos. Así que copias este Llego, y llego. cerramos y vamos al otro. Dale. ¿Está bien? Los que copian me van diciendo y yo les doy el tiempo necesario, ¿no? Sí, en las otras igual esto me sobró el tiempo por suerte. Mientras te escuchaba llegué, pero en este me quedé colgado viendo más o menos cómo funcionaba y no llegué a copiar. Está bien. ¿Ves lo que yo le decía entonces? Que a todos les conviene tener su cuadernillo para que el tiempo que está copiando Tomás, también aprovechen ustedes para copiar. Y no estén perdiendo este preciado tiempo y que en otro momento tengan que volver a ver el video. Uf. Bueno, mi gráfico no va a ser el mejor del mundo. Pero No, bueno, ya sé lo que se puede. pero que se acerque bastante, sí. Más que nada los conceptos